Bendiciones y bienvenidos, amados hermanos, a esta tercera parte de la serie de enero, Herramientas para el éxito. Voy a hacer un pequeño resumen acerca de los otros temas. En la primera parte veíamos la importancia de estar conectados con Dios mediante la oración, mediante la lectura de la palabra y mediante el ayuno. De esta manera, pues nosotros podemos obtener de parte del corazón de Dios las metas, los planes, los objetivos y propósitos para este nuevo ciclo que iniciamos. Pues en la parte 2 veíamos también la importancia de la armadura, porque puede ser que ya tengamos los planes, las metas, los objetivos, ¿verdad? Que tengamos una vida conectada con Dios a través de la oración, del ayuno, de la palabra de Dios, y sobre todo, ¿verdad?, de la obediencia, pero necesitamos también la armadura, el equipamiento para poder salir hacia esos objetivos y veíamos toda la armadura que necesitamos pues para avanzar, ¿verdad? Porque sabemos que para poder alcanzar los objetivos, los planes, las metas, pues es como una batalla, es como una carrera. Va a haber ocasiones en las que enfrentemos batallas, luchas, cosas que nos quieren impedir alcanzar nuestra meta y por eso es necesaria la armadura. Y en esta tercera parte pues vamos a hablar de la valentía, porque podemos tener las metas, los objetivos, la armadura, pero si tenemos miedo, si no tenemos la valentía de parte de Dios, pues se nos va a dificultar alcanzar esas metas. Así que vamos a iniciar viendo en esta tercera parte en Josué capítulo 1 versículo 6, que es muy conocido, ¿verdad? Donde Dios le habla a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juró a sus padres que la daría a ellos. De tal forma que nosotros necesitamos esforzarnos y ser valientes. No es solamente decir, ¿verdad? En este nuevo ciclo, ya tengo mis metas, ya tengo los propósitos, ya tengo los objetivos que quiero alcanzar y no solo tampoco es tener la armadura, las herramientas, ¿verdad?, de protección para alcanzar mi objetivo, sino también necesito caminar, avanzar, no quedarme estático, sino que empezar, porque muchas veces la gente se hace esos propósitos, pero no los lleva a cabo. No es lo mismo tener un objetivo que avanzar hacia el objetivo. Y pues para avanzar hacia el objetivo, pues tengo que esforzarme. Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate. Es decir, tú ya sabes qué tienes que alcanzar, ya sabes cuáles son mis planes, ya sabes cuáles son mis propósitos, pero quiero que te esfuerces, es decir, que pongas en acción para que camines hacia la meta. Y le dice, y sé valiente, porque como decía anteriormente, ¿verdad? Va a haber ocasiones en las que enfrentemos dificultades, en las que enfrentemos batallas terribles y tenemos que ser valientes. Porque también hay personas que hacen propósitos, pero tienen miedo, miedo al fracaso, miedo a ser menospreciados, miedo a ser rechazados en sus sueños, en sus metas, pero necesitamos ser valientes, personas que estén convencidas de aquel plan y meta que tienen y que Dios está contigo, que Dios te va a llevar de la mano para alcanzar aquello que tú tienes en mente y que obviamente fue Dios el que lo puso en tu corazón. Así que continuamos y vemos también en el versículo 7, pero hay que ver detalladamente, ¿verdad? Porque en el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé
valiente. Pero aquí en el versículo 7 cambia un poquito la frase y no solamente le dice esfuérzate, sino le dice solamente esfuérzate y sé, ya no le dice solo valiente, le dice muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. De tal manera que nos anima una vez más, pero en esta ocasión le dice, sé muy valiente. Ya no nada más dice valiente, sino sé muy valiente. Y es que también comentábamos en la parte 2 pues que como ejército de Dios, es decir, como personas que se ponen la armadura, pues obviamente al ponerse uno la armadura no es nada más para que lo vean a uno que trae armadura, no es nada más como para ser reconocido en su posición, sino que la armadura es para ir a la guerra, a la batalla. Y obviamente en esa guerra pues va a haber una pelea y tenemos que tener esa unidad como pueblo del Señor, como soldados, porque imagínense si hay un ejército y que no se llevan bien entre ellos, es decir, que no están enfocados en quién es el verdadero enemigo, sino que incluso dentro de ellos hay división. ¿Qué podrá alcanzar un ejército que está dividido entre sí? Un ejército que ve a su hermano o a su prójimo o incluso mismo dentro de su mismo matrimonio como una enemistad. No se puede lograr, no se puede avanzar, no se puede llegar a la meta de esa forma, de tal manera que cuando nos ponemos esa armadura tenemos que tener una unidad con aquellos que están con nosotros, es decir, del mismo ejército estoy refiriéndome, para alcanzar el objetivo que tenemos todos en común, y eso es el plan que Dios ha puesto en nuestro corazón, es decir, tener una misión, tener una comisión, pero que viene de parte de Dios. De tal manera que para eso pues tenemos que esforzarnos, tenemos que ser muy valientes, porque aquí le dice, no solamente es para que alcances tú las metas que tú tienes como persona, sino dice para cuidar de hacer conforme a la Torah. Conforme, en otras palabras, y aplicándolo a este tiempo, no solamente a la Torah, sino a toda la escritura. Tenemos que cuidar de hacer conforme a lo que escrito está y no apartarnos de eso, ni a diestra ni a siniestra, porque le dice para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero hay algo interesante, ¿verdad? De esto, porque en el siguiente versículo 9, Josué 1:9, ya no le dice solamente esfuérzate y sé valiente, ya no le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente, sino que en el versículo 9 le dice mira que te mando. Ya no es si quieres hacerlo, ya no es si deseas, dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Y por qué le dice esto el Señor en este caso a Josué? Es decir, ¿por qué se marca estos diferentes tres tipos de mira que te mando que te esfuerces? Es decir, esfuérzate y sé valiente, después esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente, y después te mando. Porque en estos tres versículos hay diferentes aspectos que notar. En el primero, ¿verdad? Voy a regresar un poquito para verlo.
que le dice, esfuérzate y sé valiente, porque le dice, vas a repartir, tienes un trabajo que hacer entre el mismo pueblo. Y en esto tal vez se requiere un esfuerzo y ser valiente, pero no es más el grado del versículo 7, porque en esta función solamente es el repartir entre el mismo pueblo. Pero en el segundo caso ya es algo de cuidar, y es donde obviamente la palabra, ¿verdad?, que está en oposición, que es descuidar, cuando nosotros descuidamos las cosas que debemos de guardar en nuestra vida o de hacer en nuestra vida, y pues obviamente las personas que nos rodean pues se van a dar cuenta de esto también, si hemos sido descuidados o si hemos cuidado de hacer las cosas como escrito están. Y aquí ya le dice Dios, no solamente esfuérzate, es decir, en el caso de esfuérzate primero porque es una repartición, una planeación para desarrollar, ¿verdad? Algo, pero aquí ya es de cuidar de hacer, porque no es lo mismo, hermano, esforzarnos para tener una planificación o para una repartición de algo que tenemos que lograr. Si- No es lo mismo eso, no es lo mismo planificar de cuidar de hacer. Porque le vuelvo a repetir, muchos podemos planificar, tener objetivos, tener metas, pero ya cuidar de hacer es algo distinto. Cuando ya se entra a la acción, cuando ya entramos al nivel de desarrollar aquello que hemos planificado, aquello que hemos de lograr. Entonces, en este caso, por eso se le añade y sé muy valiente, porque no es fácil en ocasiones hacer lo que nos hemos propuesto hacer. Es como lo que muchas veces comentamos, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen, este año voy a bajar de peso, pero ya en la disciplina de cuidar la alimentación, el tener la disciplina del ejercicio, porque todo esto requiere en la gran mayoría de ocasiones tanto el tiempo, ¿verdad?, como la economía y como un esfuerzo físico que nos puede dejar agotados. Pero por eso Dios le dice, sé muy valiente. Sé muy valiente, necesitas salir de ese aspecto no nada más de planeación, de repartir, sino a un estado donde cuidas de hacer conforme a lo que se ha planificado. Y en este caso, conforme a lo que escrito está. Pero cuando vemos en el tercer versículo o en la tercera parte, nosotros nos encontramos que le dice, te mando que te esfuerces y seas muy valiente, o que seas valiente, dice en esta versión. ¿Por qué? Porque es otra etapa ya, no nada más de repartición, no nada más de cuidar de hacer, sino que le dice, fíjese cómo sigue diciendo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Por qué? ¿Cuál era primeramente la planificación? ¿Cuál era el propósito? Pues de que entraran a la tierra prometida, ¿verdad? Esos eran los objetivos y lo que cae en la repartición, ¿verdad? Que tenían que alcanzar entrar primeramente a la tierra prometida. Número dos, pues de que estando en la tierra prometida, cuidaran de hacer lo que está escrito, lo que Dios le mandó a su siervo Moisés, porque también ya les había indicado que no aprendieran según las costumbres de las naciones que estaban en esa tierra, de tal manera que era otro aspecto
que alcanzar en lo escrito está. Y en la tercera parte de esto, en el tercer aspecto, ¿verdad? Es que recuérdense, no era solo entrar a la tierra prometida y cuidar de no practicar cosas que había ahí, sino cuidar de hacer conforme a lo escrito está, sino que además de eso, la tierra estaba ocupada por los gigantes, de tal manera que recuérdense que muchos de los que fueron a reconocer, pues se espantaron y no querían y decían, nosotros no podemos. Pero precisamente Josué fue aquel, ¿verdad?, que dijo, subamos, nosotros podemos, lo podemos lograr, lo podemos alcanzar. Entonces, qué importante que ya en ese tercer versículo o tercer aspecto, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque vas a tener que pelear contra gigantes, vas a tener que enfrentarte contra situaciones muy difíciles, pero te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya no nada más le dice esfuérzate para que repartas, no solo le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente porque tienes que cuidar de hacer conforme a lo escrito está, sino que por último le dice te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque con esos gigantes tú tienes que estar convencido que yo estoy contigo. Por eso le sigue diciendo, no temas, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces vemos estos aspectos, hermano amado, y lo importante que es la valentía. Por eso se llama esta tercera parte de la serie, la valentía. Porque si no tenemos la valentía, si no somos valientes para ir hacia los objetivos y cuando nos encontremos obstrucciones, cuando nos encontremos situaciones que nos quieren impedir alcanzar la meta, pues que nosotros podamos vencer todas aquellas cosas, vencer aquellas situaciones que se nos están enfrentando, vencer a los gigantes y poder lograr llegar a la meta. Entonces, además de esto, recuérdese, como le dije hace un momento, la tierra estaba ocupada por gigantes y desde ahí hasta el tiempo de David aún estaba ocupada por gigantes en diferentes áreas, ¿verdad? Pero David fue el último en acabar con ese linaje que la escritura nos marca, ¿verdad? Que cuando mató a Goliat, pues terminó con ese estirpe David. Y de David se dice en el primer libro de Samuel capítulo 16 versículo 18. Entonces uno de los criados respondiendo dijo, He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Fíjate todas estas características que seguían a este hombre. Sabía tocar, era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras, hermoso, pero lo más importante, Jehová está con él. Qué importante que nosotros veamos este aspecto o estos aspectos que tiene este hombre llamado David, porque es una imagen de algo que nosotros tenemos que alcanzar. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el cumplimiento de todo esto. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo es Ben David, hijo de David, y que Él es en realidad aquel que tiene todas las características, las virtudes que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Ahora, este joven, David, ¿verdad? Fue aquel que se enfrentó a aquel Goliat, aquel gigante, para poder así derrotar a todo aquel linaje que había estado poblando la tierra
prometida. Y fue aquel rey, David, el que logró unificar, ¿verdad?, a todo el pueblo y que vino un reino de paz y prosperidad. Ahora, David, ¿verdad? Pues usted recordará el relato cuando Goliat estaba diciéndoles, denme un nombre, como diciéndoles, no, aquí no hay ningún nombre que verdaderamente me haga frente. Pero cuando David llegó, él llegó, pues ni siquiera pensaba lo que iba a ocurrir. Él venía a darle quesos a sus hermanos, ¿verdad? Venía a darles algo de comer. Y sus hermanos todavía se molestaron con David, ¿verdad? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Nada más como de chismoso, estoy parafraseando obviamente, pero eso da a entender, según las palabras que usa la escritura, para la molestia que tenían sus hermanos cuando él llega a darles lo que les habían mandado de alimento. Pero David dice, ¿quién es este que está provocando a los hijos de Israel? Y dice la escritura que todos tenían miedo, desde el rey hasta cada uno de los soldados que estaban en aquel lugar. Todos estaban temerosos, todos estaban con miedo, todos estaban afectados y no querían ir a esa batalla. Pero David tenía la valentía. Y aquí es donde hace la diferencia, ¿verdad? Aquel que está ahí estaban el rey y los soldados, ahí tenían su armadura, tenían sus armamento, todo lo que usted quiera, ellos estaban preparados, pero no tenían la valentía para enfrentar al gigante. Es decir, habían salido al campo de batalla, se habían puesto la armadura, pero no el tercer paso de tener la valentía de enfrentar los problemas, en este caso, a ese gigante llamado Goliat. Bueno, pues David tiene la valentía. Él dice, sí, yo sé que Dios está conmigo. Y cuando desciende a ese valle, ¿verdad? Donde se encontraban los dos campamentos para hacer la batalla, pues Goliat se ríe. Goliat le dice, ¿quién es este muchacho que viene con palos, con piedras? David tenía lo que necesitaba también, pero sobre todo estaba confiando en Dios, porque aquel se rió de David. Y eso es lo que va a pasar en ocasiones cuando nos enfrentemos problemas, situaciones difíciles. Va a ser una situación donde nosotros veamos aquello y ahí es donde va a estar nuestro pensamiento, o hacia la victoria o hacia la derrota. Porque David pudo haber estado de igual forma como todos los demás soldados y el rey, diciendo, no, nadie le va a ganar, nadie lo puede vencer a este paladín, porque él era experto, ¿verdad?, en guerra, nadie va a poder con él, no, pero ahí fue el cambio de pensamiento. ¿Quién es este? ¿Quién es este que está desafiando a los escuadrones del Dios de Israel? Él sabía que Dios estaba con él, porque cuando él baja, cuando desciende y le dice, tú vienes a mí con lanza, ¿verdad? Tú vienes con jabalina, pero le dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y además le dice, con esa misma espada que tú tienes, te voy a cortar la cabeza. Es decir, que iba en una convicción de que Dios le daría la victoria. Y eso va a ser lo que va a hacer diferencia entre nuestro pensamiento, hermano. Que cuando enfrentemos un problema, una situación difícil, una adversidad, que nosotros podamos estar convencidos que Dios está con nosotros, que Él nos dará la victoria. Por eso Dios le dice, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y por eso precisamente es aquí donde le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
De tal manera que nosotros vemos cómo David, ¿verdad?, derrota a este gigante, y no es por su fuerza, no es porque él tenga tantas capacidades o habilidades, sino que es porque Dios está con él. Y de hecho, también las capacidades y habilidades y virtudes que él tiene es precisamente porque Dios está con él. Ahora, en el Nuevo Testamento nos dice también una porción en Lucas 8:49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle, este hombre, voy a comentar un poquito del contexto, venía a pedirle al Señor por su hija, porque ésta estaba muy grave. Pero cuando aún estaba hablando, ¿verdad? Llega uno y le dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Verso 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Y la escritura nos narra cómo el Señor la levanta de haber estado muerta. Pero fíjese, cuando traen esta mala noticia, el Señor le dice no temas. Y esto también es bien importante en alcanzar nuestras metas y objetivos, porque siempre habrá malas noticias, siempre habrá cosas que nos desanimen, cosas que nos hagan descuidar, cosas que nos infundan temor y miedo. Pero el Señor dice, no temas. Habrá situaciones que parezcan que ya murió eso, que ya se acabó, que ya no hay manera de alcanzarlo, de lograrlo, porque en este caso le habían dicho a este hombre, tu hija ha muerto. Pero recuérdese, mi hermano amado y querido, que el Dios que nosotros tenemos, él mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que aun cuando las cosas sean tan adversas, tan difíciles, él tiene el poder de resucitar aquello. Así que nosotros, hermano amado, debemos de estar convencidos de que el Señor está con nosotros. No solamente nos dice que nos esforcemos y seamos valientes para planificar, no solamente nos dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a lo escrito está, sino que también nos dice, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque en ocasiones las cosas van a parecer muy difíciles de lograr, pero cuando Dios está con nosotros, como dicen por ahí, ¿verdad? No le digas a Dios de tus problemas, dile a tus problemas qué tan grande es el Dios que tú tienes. Así que mi hermano amado, avancemos, seamos valientes, seamos personas que estamos llenos de aquella convicción de que el Señor está con nosotros y que a pesar de que vengan situaciones difíciles, adversas, donde pensemos o sintamos que ya no podamos más, que el Señor ahí está diciéndonos, no temas, cree solamente, cree, porque él mismo dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, hermano, les animo a que podamos avanzar hacia esa meta con esa conexión con Dios, pero también con la armadura que necesitamos y con la valentía que viene de parte del Señor para poder avanzar cada vez más en este camino en el que nos encontramos, porque los tiempos son difíciles, pero nunca olvides que el Señor está contigo. Así que espero que esta palabra, este pensamiento sea de bendición para tu vida y que muy pronto, ¿verdad?, nos veremos y participaremos en el Señor. Así que Dios me los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para todos y saludos y bendiciones. El Señor con ustedes.